Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, el proceso de adjudicación Ruta del Sol fue aprobado directamente por los dos Sarmiento, dijo hoy su ex empleado José Elías Melo a la revista Cambio. Informes de Noticias 1 publicados hace 5 años daban los nombres de todos los involucrados de hoy en el caso Odebrecht. Puente Los Grillos, que según el gobierno colapsó hoy por la racha sísmica, estaba arqueado desde hace 2 años, según videos y pruebas de los vecinos. Luisa González del movimiento correísta es la virtual nueva presidenta de Ecuador. Gobernará solo por 1 año y medio para terminar el periodo del renunciado presidente Lasso. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, cosecha de goles colombianos por el mundo. En Inglaterra, Francia, España, Rusia y México se reportaron los nuestros. Saluden a las campeonas. España venció a Inglaterra y ganó su primer mundial femenino de mayores. Y Alcaraz y Djokovic adelantaron una posible final del US Open en Cincinnati. Y aquí está, esta es la imagen del día. El grupo Marte del Ejército en el Meta ha inutilizado las cargas de 3 paquetes explosivos en los últimos 3 días en Granada, el último de ellos ayer en una zona residencial de ese municipio. Junto con la carga mortal que los explosivistas descubrieron como un señuelo, se encontró una pancarta de las disidencias que están buscando un cese al fuego para hablar de paz. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información en este puente festivo. Por primera vez desde que está recluido en la picota, habló sobre el escándalo de Odebrecht José Elías Melo, expresidente de Corfi Colombiana y único condenado del Grupo Aval por los sobornos. Le dijo a la revista Cambio que los Sarmiento, padre e hijo, aprobaron el plan de adjudicación de la Ruta del Sol. Víctor Ballestas. Mónica, Melo dijo que el proceso para hacerse a la Ruta del Sol fue estudiado por toda la junta directiva e hizo una lista con nombres de quienes tomaban decisiones por encima de él. El economista José Elías Melo, expresidente de la financiera Corfi Colombiana del Grupo Aval, asociada con el escándalo Odebrecht por ser la firma que tenía relación directa con el consorcio Ruta del Sol, es el único procesado y condenado por la justicia colombiana por los hechos. En octubre del año 2020, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó su condena a 11 años de prisión por los delitos de cohecho e interés ilícito en la celebración de contratos, porque participó o tuvo conocimiento, según la sentencia en su contra, del pago de un soborno de $6.5 millones al ex viceministro del gobierno Uribe, Gabriel García Morales, también condenado. Melo le dijo a la revista Cambio, en la única entrevista que ha dado después de ser recluido en la picota, que su cargo en el Grupo Aval no tenía rango, la autonomía o el poder de decidir sobre millonarios pagos ilícitos sin que nadie más de la organización se enterara. A finales de 2008, cuando el gobierno anunció el proyecto, el doctor Sarmiento Gutiérrez me dijo a mí que teníamos que participar y que buscáramos la forma. Ese proceso fue estudiado directamente con la junta directiva del Grupo Aval. Eso se aprobó directamente por los doctores Luis Carlos Sarmiento Angulo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y la junta directiva del Grupo Aval. Dijo que, contrario a lo que se ha dicho, Corfi Colombiana ya había hecho negocios con Odebrecht antes de que él llegara, y señaló a los ejecutivos de Aval que tenían relación directa y responsabilidades sobre el consorcio Ruta del Sol Consol. El miembro de la junta directiva de la concesionaria Ruta del Sol 2 y el consorcio constructor Consol era el doctor Alberto Mariño. Él sí tenía una responsabilidad. No estoy diciendo que él sea el responsable de los sobornos, de ninguna manera. Era el experto en temas de infraestructura en Corfi Colombiana y el hombre de confianza de Luis Carlos Sarmiento Angulo en esos temas. Adicionalmente, la persona que nos representaba en Consol, el señor Mauricio Millán, había trabajado desde antes que yo llegara al grupo con el doctor Alberto Mariño. En una respuesta que podía traerle demandas legales, el expresidente de Corfi Colombiana le dijo a Cambio los nombres de 3 altos servidores del Estado que podrían corresponder a la descripción de, comillas, funcionario colombiano número 3. Puede ser Juan Manuel Santos, puede ser Germán Vargas Lleras, puede ser María Lorena Gutiérrez, no sé.
y sobre el papel que habría tenido Néstor Humberto Martínez en los hechos, tanto como abogado del Grupo Aval como en su rol de fiscal general, contestó. Néstor Humberto era el abogado del doctor Sarmiento y yo creo que lo sigue siendo. Entiendo que incluso los asuntos personales, sucesorios del doctor Sarmiento, los maneja Néstor Humberto Martínez. José Elías Melo, obviamente resentido por el abandono de sus antiguos empleadores y por las sugerencias de estos de que él fue el único responsable de la entrega de sobornos, aseguró que fue el, comillas, gancho ciego no se muevan de todo el entramado. No se muevan. Los nombres que hoy menciona José Elías Melo en su entrevista con la revista Cambio como presuntos responsables de la entrega de sobornos ya habían sido mencionados por investigadores y periodistas desde el año 2018. Joana Rodríguez. Mónica, en el archivo de Noticias 1 hay varias notas de esa época en las cuales, por un lado, se demuestra la responsabilidad que Melo niega hoy y por el otro, el listado de ejecutivos de Aval que tomaron decisiones junto con los dos Sarmientos. Está temblando, está temblando. Ante el gran revuelo reciente por el castigo de Estados Unidos al Grupo Aval en la trama de sobornos de Odebrecht para quedarse con la construcción de la Ruta del Sol, están saliendo a la luz hechos y nombres que hace 5 años estaban circulando. Noticias 1 había revelado en el 2018 gran parte de esas situaciones e identidades. Por ejemplo, el 16 de septiembre de 2018, este noticiero publicó un cruce de correos que incrimina al condenado expresidente de Corfe Colombiana, José Elías Melo, con posibles prácticas anticompetitivas prohibidas en Colombia, para que el consorcio se quedara con la adjudicación. La Superintendencia de Industria y Comercio, en cabeza de Pablo Felipe Robledo, encontró, además de otros hallazgos que soportaron el pliego de cargos que difundió el viernes pasado, un cruce de correos entre el presidente de Corfe Colombiana, José Elías Melo, y uno de sus vicepresidentes. Los correos tienen fecha el 22 de julio de 2009, cuando la licitación para Ruta del Sol apenas avanzaba. Gustavo Ramírez, vicepresidente de Inversiones de Corfe Colombiana, informaba a su jefe Melo de una reunión en la que participó él y Alejandro Sánchez, vicepresidente de Banca de Inversión, con Luis Antonio Bueno, director en Colombia de Odebrecht. De los correos se deduce que se estaban poniendo de acuerdo para reducir la competencia para la adjudicación de la obra, poniéndose ilegalmente de acuerdo antes de la entrega oficial de esta. Bueno está convencido que Odinsa puede ir solo en el tramo 3 y en ese escenario sería casi seguro ganador porque tiene ventajas que Odebrecht cree no podría igualar. Para Bueno es muy importante llegar a un acuerdo con Odinsa que permita reducir la competencia y mejorar nuestra rentabilidad en el tramo 2. En otra información de Noticias 1, unos días antes, en el 2018, publicamos los nombres de altos funcionarios del Grupo Aval que, según las investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, estaban involucrados en los sobornos. Este oficio, conocido por Noticias 1 y que hace parte de la información recabada por la Superintendencia de Industria y Comercio en ocasión de la investigación administrativa a la concesionaria Ruta del Sol, evidencia que desde el año 2010, es decir, 5 antes de la captura de Marcelo Odebrecht, socio mayoritario de Consol, se había advertido pagos sin soportes legales a terceros. A través de contratos de papel como estos, se habían pagado cerca de 70.000 millones de pesos a personas naturales y jurídicas por obras que no ejecutaron o indemnizaciones no soportadas. En esa lista que se reveló en ese momento están los nombres mencionados hoy por José Elías Melo en la entrevista con la revista Cambio, de Mauricio Millán y Alberto Mariño, además de otros. Entre los ejecutivos que habrían tenido conocimiento de los informes del auditor interno están Mauricio Millán, gerente contractual de Consol y ahora gerente de Covipacífico; Gustavo Ramírez Galindo, vicepresidente de Inversiones de Corfe Colombiana y ahora miembro de la Junta Directiva del Grupo Energía de Bogotá. Todos los mencionados eran hombres de confianza de Luis Carlos Sarmiento Angulo y Luis Sarmiento Gutiérrez. La semana pasada el presidente Petro se refirió a la falta de justicia colombiana en el proceso de corrupción de Odebrecht, pero cuando él era senador también había estudiado el caso y hablado del tema en el Congreso de la República. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, entre otras cosas, dijo que aunque Néstor Humberto Martínez ya no es fiscal general, el que lo sucedió, Francisco Barbosa, está haciendo lo mismo que él, o sea, congelar la investigación sobre los sobornos. El presidente Gustavo Petro el pasado jueves en el primer Congreso de Lucha Anticorrupción en Bogotá, en donde estuvieron autoridades judiciales de Colombia y de otros países, habló nuevamente de la corrupción de Odebrecht y de lo que llamó la complicidad de Martínez Neira. La plata llegó a los del poder político y entonces no se puede saber
porque si se sabe, se desbarata el régimen de corrupción. Petro señaló que la Fiscalía de Martínez Neira ignoró las posibles responsabilidades de quienes estaban siendo procesados por el escándalo Odebrecht. No fue porque se escaparon a tiempo, no, es porque la misma Fiscalía les permitió irse. Y sabían que si se iban a Brasil no habían los acuerdos de cooperación que se necesitaban en el momento. El presidente también se refirió a la reducida acción de la justicia colombiana con una sola condena de un alto directivo del Grupo Aval y por sobornos mucho menores de su valor real. Pues alguien miente, porque el señor Melo tiene aquí una condena reducida por confesión, pero si confesó 6.000 millones de pesos y allá dicen que fue 26 millones de dólares, o allá mienten, o aquí Melo mintió. Luego la justicia no sirvió. Esta no es la primera vez que Gustavo Petro se ha referido a los sobornos de Odebrecht. Como senador, le hizo un debate al entonces fiscal Martínez Neira. Es decir, que el actual fiscal general es el que propone la fórmula para beneficiar el consorcio como abogado del consorcio. Y 2 años después, cuando la justicia le dio el derecho de réplica, reiteró sus denuncias, ya no solo contra Martínez, sino contra el actual fiscal Barbosa. Hoy Néstor Humberto Martínez no es el fiscal general de la nación, pero el que lo sucedió está haciendo lo mismo. La investigación de Odebrecht está congelada, porque la decisión política del poder en Colombia es que no se sepa quiénes recibieron los 50 millones de dólares de soborno. El presidente Petro solicitó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado plantear que el Grupo Aval no pueda contratar con el Estado colombiano al ser responsable de pagar sobornos en Colombia a través de Odebrecht. Coincidiendo con el escándalo por las sanciones de Estados Unidos, la justicia colombiana a través del Consejo de Estado tumbó la mayor sanción económica que se le había impuesto al consorcio. ¿Por qué la decisión terminó favoreciendo a Odebrecht y Aval? Aunque sea desafortunado, fallo del Consejo de Estado tiene un buen argumento. En una acción popular no se puede sancionar de fondo a los demandados como lo hizo el Tribunal de Cundinamarca. La desafortunada coincidencia del fallo que emitió el Consejo de Estado hace 3 semanas a favor del consorcio Odebrecht-Aval no parece ser otro acto de corrupción que beneficiaría a los poderosos como se creyó en un principio. Semejante tragedia. Según el fallo, la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de imponer en diciembre de 2018 una histórica sanción que supera los 798.000 millones de pesos se cayó porque se trataba de una acción popular, la cual no tiene el alcance para suspender contratos, imponer multas o sancionar a personas naturales o jurídicas. El estudio del caso Odebrecht en ese tribunal se debió a una acción popular interpuesta por el entonces procurador Fernando Carrillo en 2017 tras las denuncias de corrupción conocidas en la Ruta del Sol. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de las pretensiones de la Procuraduría, sancionando con la multimillonaria suma al consorcio Odebrecht-Aval por encontrar probados los sobornos y la cadena de corrupción que rodeó la ampliación de la Ruta del Sol o Caña Gamarra. El principal argumento del Consejo de Estado, que falló el pasado 27 de julio, fue que la sanción interpuesta por el Tribunal de Cundinamarca no tenía el alcance jurídico para suspender contratos, imponer multas o inhabilitar personas para contratar con el Estado. La Acción Popular no tiene competencia para tomar esta decisión. La Acción Popular no es una acción de responsabilidad civil y su imposición afecta el derecho de defensa de los sancionados. Al tumbar este fallo del Tribunal de Cundinamarca, se levantó también la inhabilidad que tenían los socios de Odebrecht para contratar con el Estado colombiano por 10 años.
Estas son decisiones que sobrepasan la competencia del juez de la acción popular. Por tal razón, en el caso concreto era improcedente adoptar tal determinación. Debido a la inadecuada vía jurídica que se tomó por parte de la Procuraduría, aunque de buena fe, el consorcio Odebrecht-Aval terminó ganando el proceso mayor que ha tenido en Colombia. El colapso del puente Los Grillos no solo cerró la vía alterna a Villavicencio, sino que dejó a las petroleras de Casanare sin posibilidad de sacar su producción. El gobierno dice que fue por la actividad sísmica, pero los vecinos dicen que hace 2 años el puente se amaqueó, es decir, que se dobló y que su colapso era una tragedia anunciada. Buenos días. Sin ser ingenieros o magos, desde hace 2 años los campesinos del pueblo de Pajarito, Boyacá, sabían que el puente Los Grillos se iba a caer. Este enorme hueco que fotografiaron ellos mismos se los advirtió. Se le había avisado, de lo cual esto iba a suceder. Entonces no podemos decir que fue, que falló, que no falló. Y había un maqueo en la mitad del viaducto. El puente colapsó en el kilómetro 84 en la troncal del Cusiana, justo donde el exalcalde había tomado la fotografía entre Sogamoso y Agua Azul, dejando completamente incomunicado al llano. Esta vía era la que permitía el transporte de crudo desde Cusiana al centro del país. En el Ministerio de Transporte dicen que es culpa de las fallas geológicas y de la inestabilidad de la cordillera. Son 13 kilómetros donde hay aproximadamente 18 puntos que geológicamente están totalmente inestables. Se afectó por efecto de una falla súbita el puente del Grillo. Pero en Casanare no le creen. En varias oportunidades, en mesas técnicas, se habían hablado de la posible colapso, del posible colapso del puente Los Grillos. Y la verdad, siempre hicieron caso omiso. Los habitantes de Boyacá y Casanare aseguran que se salvaron de una tragedia peor. Curiosamente, gracias a que hace apenas 5 días fue cerrado otro puente, el de Quebrada Negra, sobre la misma troncal. Amenazaba con caerse. ¿Qué tal donde estuviera el flujo de vehículos hubiera habido una catástrofe? Los transportadores del llano dicen que no tienen por dónde transitar, pues el cierre de la carretera Villavicencio-Bogotá los encerró. Ahora, para llegar a Yopal o a Villavicencio, hay que ir por la ruta Libertadora hasta llegar a Hato Corozal, es decir, 27 horas adicionales de viaje. No tenemos otro corredor, por el Cisga no podemos. Y por la Braza Grande tampoco podemos transitar. Se mantiene el puente aéreo entre Bogotá y Villavicencio para garantizar disponibilidad respecto a desplazamientos aéreos, seguridad alimentaria y la producción de combustible a la fecha no se encuentra afectada. Tenemos como corredores alternos la transversal del Cisga. Este viaducto fue puesto al servicio en el 2014. La obra se construyó mediante el programa del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Corredores para la Competitividad, con una inversión total de 146.000 millones de pesos. Hace unos días, el jefe de Cambio Radical, quien fue uno de los artífices del puente de Los Grillos, visitó la región para apoyar a los candidatos de su partido. Las disidencias instalaron ayer un artefacto explosivo en una zona residencial de Granada Meta y desde que las disidencias anunciaron su disposición al diálogo, otros han amenazado a los civiles de Páez, Cauca, Cartagena del Chairá, Caquetá, Acarí, norte de Santander y Anorí, Antioquia. El Grupo Marte de la 4ª División del Ejército desarmó hace 3 días 2 explosivos que fueron instalados por las disidencias a un lado de la carretera entre los municipios de Granada y Puerto Rico Meta. Mientras los comandantes del grupo usaban equipos para inhibir señales de celulares y otros aparatos que pudieran activar remotamente los explosivos, un suboficial se puso el traje de protección, conocido con la sigla EOD, y se acercó a las bombas. Controlarlo por acá. A distancia prudente, compañeros observaban la maniobra. Las 2 cargas tenían 40 kilos de anfo y 10 barras de pentolita, un químico altamente explosivo compuesto por pentrita y TNT, que si hubieran sido activadas de manera controlada, hubieran causado destrozos en un área de 100 metros. Desde arriba se ve que en ese palo... Ayer, el mismo Grupo Marte de la 4ª División del Ejército volvió a encontrar un explosivo, pero esta vez en plena área urbana, en un barrio del municipio de Granada. Se tiene información de que hay un posible artefacto explosivo aquí en la zona
urbana de Granada Meta. Una cámara de Noticias 1 acompañó a los militares y estuvo a su lado en el desarrollo de la operación. Mira si me dejan ingresar. Al lado se encontró una pancarta de las disidencias y frente a ella instalaron la trampa explosiva, aparentemente para atentar contra policías o militares que llegaran al sitio. Los militares identificaron el artefacto sospechoso en el pasto crecido y confirmaron con un perro antiexplosivos que la visibilidad de la pancarta era una trampa para que los uniformados se acercaran y entonces hacer explotar el artefacto en ese momento. Pues son señuelos, son informaciones pues, que se deben verificar por parte pues, de los especialistas en este tema. Luego de verificar que la zona estaba deshabitada, lo detonaron. Atribuidos a las disidencias, en los últimos días los grupos Marte del Ejército han desactivado y detonado explosivos en Páez, Cauca. ¡Fuego! Cartagena de Chairá, Caquetá, en Acarí, norte de Santander, en la vía de Ocaña a Ábrego, en ese mismo departamento, y en Anorí y Yarumal, Antioquia. Varios eventos han hecho que el Grupo Marte pues, realice la misión de una manera más precisa y más correcta para evitar afectaciones. En lo corrido del año, el Ejército ha destruido más de 1000 explosivos instalados por las diferentes organizaciones armadas ilegales en distintas regiones del país. Luisa González, cuyo programa de gobierno imita las premisas del de Lula da Silva y cuya línea política sigue la del expresidente Rafael Correa, será la nueva presidenta de Ecuador por 1 año y medio, el tiempo que le quedaba al renunciado presidente Guillermo Lasso. Al cierre de las elecciones extraordinarias y anticipadas que se cumplieron hoy en Ecuador, Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, se perfila como la virtual presidenta del país vecino. Pero nosotros reaccionamos firmes, reaccionamos fuertes. Daniel Noboa, de la Alianza ADN, era su competidor más cercano. Jan Topic, de la Alianza por un País Sin Miedo, y Cristian Zurita también se quedaron rezagados. La destrucción de un proyecto. La virtual nueva presidenta de Ecuador gobernará solamente 1 año y medio, completando el periodo electoral de Guillermo Lasso, quien renunció a la presidencia luego de que se decretara la llamada muerte cruzada, que disolvió al legislativo pero que al tiempo lo llevó a perder su cargo como presidente. Lasso debió llamar a las urnas. Muchas gracias a todos ustedes. Cerca de 13 millones de ecuatorianos participaron en los comicios en medio de una crisis de inestabilidad, violencia y corrupción sin antecedentes, que incluyó el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, muerto el 9 de agosto. Ahora sí, la policía te cuida. Cristian Zurita, quien lo reemplazó en su aspiración presidencial, no obtuvo una votación significativa. Fuiste amenazado nuevamente, Cristian. Luisa es la candidata de Rafael Correa. Es una exdiputada de izquierda cuestionada por sus posturas, pues mientras propone el aumento del gasto social, se declara enemiga del aborto. Corrija los errores. Su proyecto se conoce como progresismo basado en la justicia social, muy parecido al del presidente Ignacio Lula da Silva. ¿Quieren bailar un poquito más? Ella propone revivir el fallido proyecto de la refinería del Pacífico y robustecer el proceso de dolarización. Hoy también los ecuatorianos eligieron una nueva asamblea legislativa. Las elecciones se celebraron en completa calma. La nave espacial que la agencia rusa envió para edificar el primer laboratorio en la Luna estaba pasada de velocidad cuando llegó a la órbita de nuestro satélite y se estrelló con todos sus equipos contra su superficie, lejos del punto que tenía como objetivo. Los esfuerzos de Rusia en su intento por colonizar el espacio tras más de 50 años fracasaron hoy, luego de la colisión durante el preaterrizaje en la Luna provocada por una maniobra de aproximación a la órbita. A pesar de haber hecho una recolección previa de resultados de su viaje desde Roscosmos, la agencia espacial de Rusia, explican que el principal error se debe a que el impulso fue mayor al calculado de la nave, lo que produjo el choque con el satélite natural. El anterior intento fallido de los rusos se presentó en noviembre de 2011 al lanzarse la sonda no tripulada Phobos-Grunt hacia la luna de Marte, pero que no logró llegar al espacio y terminó desintegrándose con sus restos dispersos en el mar. Ahora es India quien toma la ventaja por la exploración del polo sur de la Luna, pues ya están cerca de concretar el alunizaje, mientras que los planes de Vladimir Putin y Rusia por ubicarse nuevamente en la carrera espacial parecen estar perdidos. El consumo de carne bajó 3.3% desde 2017 en Colombia y 2.2% en Argentina, lo que indican los indicadores.
El portal Votante Astuto recopiló las cifras sobre el consumo mundial de carne para determinar cuánto come en promedio el consumidor de cada país. Los hongkoneses son los más tragones, con 137.08 kilos por año. Los menos son los indios con 3.8 kilos. Colombia es el consumidor número 69, Argentina el cuarto y España el sexto. Esto indica que nuestras semanas se están alargando. Esto es lo que indican los indicadores. Nada sirve dejar de contestar el teléfono, cambiar de dirección o escondérsele a las culebras. En la era digital, las deudas son más evidentes. Lo mejor es contestar la primera llamada y convenir cuotas pagables. Tener inteligencia financiera es la mejor manera a la hora de adquirir una deuda para evitar que sus ingresos superen el pago de esta. Para ello, los expertos entregan una serie de recomendaciones. Enfrente su realidad financiera. El primer paso es evaluar su situación financiera haciendo una lista detallada de sus ingresos, egresos y cuánto destinará para el pago de deudas. Pague más de la cuota. Si usted paga un poco más de la cuota mínima mensual, podrá disminuir intereses y terminar con esa deuda en el menor tiempo pactado. Cree un plan de pago. Priorizar el pago de deudas es importante para irlas eliminando, empezando desde la más pequeña a la más alta. Y por último, aproveche las compras de cartera. Cuando las entidades bancarias le ofrezcan comprar la cartera, tómela. Esto le ayudará a pagar menos intereses sobre la deuda actual. Lo importante es no alargar los meses de pago. Un camión cisterna que cumplía trabajos para EPM, transportando gas natural, se volcó en la vía de Guatapé a San Rafael, Antioquia. Luego de su caída, el vehículo rodó hasta un caserío en el que estalló. El conductor murió y en el incendio se calculan por lo menos 16 heridos que han sido trasladados a los hospitales de la región. Este es Noticias 1, la red independiente. La directora de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tuvo que afrontar un caso personal en Colombia con motivo del ambiente racista que su hija vivió en el Colegio Helvecia, que educa a parte de la élite de Bogotá. Sara Sepúlveda. Mónica, la hija de la comisionada, perdió un año y tuvo que irse a estudiar a Suiza. Su compañero, también víctima de bullying, terminó en una UCI y fue el caso que estudió la Corte Constitucional. En definitiva, no se sabe si el racista y clasista es el colegio o son las familias de sus estudiantes o ambos. La representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, denunció públicamente el acoso escolar que sufrió su hija de 10 años en el Colegio Helvecia de Bogotá y que este nunca hizo nada al respecto. No tomó las medidas para crear un entorno protector para ella. En los descansos había niños que la insultaban por ser negra, le tiraban agua y la menospreciaban. La niña, que siempre había sido sociable, segura y tranquila, perdió la confianza en sí misma y no quería ir al colegio. Las consecuencias para mi hija fueron sobre todo en su autoestima y la seguridad que ella tenía en sí misma. Tenía ataques de pánico, que no quería ir al colegio. De Rivero, al ver a su hija sufrir y después de insistir, logró saber quiénes eran los niños que le hacían bullying y se lo comunicó al colegio. Pero este ni siquiera dio respuesta hasta que ella pasó una petición formal. Yo fui con esa información el 2 de noviembre y hasta el 24 de noviembre no había recibido ninguna respuesta del colegio en cuanto a las acciones que habían tomado y tuve que hacer un derecho de petición. Debido a la total pasividad del colegio, la niña regresó a Suiza con su padre. El Colegio Helvecia es una prestigiosa institución de origen suizo, que no es la primera vez que recibe denuncias. Hace apenas un mes la Corte Constitucional le llamó la atención porque otro alumno del colegio sufrió bullying y tampoco hicieron nada. La verdad me puse muy triste cuando vi lo de la sentencia de la Corte Constitucional y entendí que pues otros niños estaban viviendo situaciones similares. Al escuchar esa noticia ese día lloré y también pues me dije a mí misma que era importante denunciar esto. En ese caso el niño sufrió agresiones físicas dentro del colegio y se rieron tanto de su físico que desarrolló un trastorno de la conducta alimentaria y estuvo semanas internado en la clínica Santa Fe por desnutrición, trastorno de la ansiedad y depresión. Alba Reyes, abanderada de la lucha contra el bullying en Colombia, afirma que las instituciones no aplican las leyes. Es inexplicable lo que está pasando en Colombia.
a este año, 10 años después de la implementación de la Ley 1620 del 2013, que realmente no tiene eco, no se implementa en las instituciones educativas. Los casos que llegan a la Corte Constitucional o el de Juliette de Riveros, popular por su cargo, son solo algunas de las situaciones de miles de niños que sufren en silencio. El dependiente de la droguería no suele ser médico. Uno de los errores que hace esto evidente es que recomiendan la compra de antibióticos para el resfriado, que no es una infección. Lo mejor es que la gripa no llegue y si llega, que no se contagie. En las épocas donde abunda la lluvia y el viento, somos más propensos a tener resfriados. Hay una razón para este aumento cuando el clima es frío. Estos virus, ellos se ubican en áreas o en lugares donde haya temperatura entre 33 y 35 grados centígrados. Esta temperatura es la temperatura que tenemos en nuestras fosas nasales. Esto quiere decir que los virus buscan esta temperatura y la encuentran dentro de nuestro cuerpo. Al ubicarse es cuando se genera la infección. Lo primero es el autocuidado, pero si ya estamos infectados, los expertos recomiendan. Recuerden que siempre deben estornudar en el pliegue de su antebrazo, nunca en sus manos, para evitar que los virus no se queden en las manos y luego cuando toquemos otras superficies, pues lo que hagamos sea contaminarlos. Si ya no hay nada que hacer y tenemos gripa, lo mejor es, en la medida de lo posible, aislarnos y evitar el contacto con poblaciones más vulnerables como niños o personas mayores y no automedicarnos. Este no es el deber ser, porque allí es donde empiezan a consumir otro tipo de medicamentos como lo son antibióticos, que no están indicados para este tipo de infecciones. Se debe acudir a emergencias solo si se tiene fiebre de más de 38 grados, dolor en el pecho o dificultad para respirar. Luego de imponerse por la mínima diferencia a Inglaterra, España gritó campeón del Mundial de Fútbol Femenino en Australia. En el Estadio de Australia en Sydney, la estadounidense Tori Penso dirigió ante 75.700 espectadores la final entre España e Inglaterra. Minuto 16 y centro de Lucy Bronze. La baja en el área Rachel Daly, que asiste a Lorenham, que la envía al horizontal, opción inglesa. De inmediato reaccionaron las ibéricas. Centro de izquierda de Olga Carmona. No alcanza a conectar bien Salma Payuelo y quien remata es Alba Redondo. Y gran tapada de la meta Mary Earps. A los 29 es Mariona Caldentey la que habilita a Olga Carmona, que ingresando por izquierda define fuerte abajo para convertir en favor de la roja, que tomaba ventaja en el marcador. Antes de concluir la primera parte, Ona Valle busca a Salma Payuelo, quien de primera resuelve y el balón golpea el vertical, salvándose las leonas. Minuto 64 y en jugada ofensiva, mano en el área de Keira Walsh. El VAR avala la pena máxima que cobra Jennifer Hermoso y Earps le ataja a la española, motivando a su equipo a buscar la paridad. Finalmente a los 76, Alex Greenwood por izquierda asiste a Lauren James, quien remata arriba en el área y con su mano derecha, Kata Cole evita la caída de su arco para que luego de 103 minutos de juego se dé el final 1-0 y la celebración del título para España, que por primera vez lo gana en la categoría mayores y es la actual monarca de las categorías sub-17 y sub-20, mostrando la consolidación de una potencia del fútbol femenino a nivel orbital. Viajó a Rumania la Selección Colombia de Deportes Electrónicos, que buscará por primera vez subir al podio en el torneo orbital. Colombia fue la primera delegación en llegar a IASI, Rumania. La emoción de ser los primeros va de la mano con la que genera el hecho de que por primera vez más de 10 deportistas colombianos irán a un campeonato del mundo. Exactamente son 16 representantes. Queremos que ellos lleguen en muy buen performance, en muy buen nivel, porque allá en el Mundial va a haber lo mejor de cada país. Entonces pues Colombia no se puede quedar atrás y la preparación fue semana a semana para que ellos lleguen en el mejor rendimiento deportivo. Esta vez aumentan las disciplinas en las que estará presente Colombia. Serán 5: Counter-Strike y fútbol, PUBG Mobile, Tekken 7 y Mobile Legends, reflejando la disciplina de los deportistas y la dedicación de la Federación Colombiana de Deportes Electrónicos. Teníamos un horario muy estricto, que era más o menos de 6 a 10 de la noche, y a veces se alargaba cuando sentíamos que todavía estábamos fallando en algo. Entonces nos conectábamos a esa hora en Discord y pues ahí entrenábamos todos estrategias, nuevos personajes. El auge de los eSports va de la mano de un proceso que se ve internamente en Colombia, donde hay clubes, ligas y una federación desde hace más de 16 años. Estar en ligas profesionales y semiprofesionales es demasiado importante, entonces creo que hay que empezar por ahí, con los equipos propios en cada región y entrenar todos los días prácticamente. El mundial organizado por la Federación Internacional de eSports se disputará del 26 de agosto al 3 de septiembre.
En Bogotá, con punto de salida y llegada en la plazoleta principal del Parque Simón Bolívar, se cumplió una nueva edición de la carrera para servidores públicos del distrito. En los 10K se impuso Julián Daniel Mogollón en masculino y en femenino, Jenny Marcela León. En los 5K, los vencedores en sus respectivas categorías fueron Gustavo Peña y Kimberly Rojas. Esta es la actividad de bienestar más importante del distrito, que la venimos haciendo dentro del marco de los Juegos Deportivos Distritales. Sucedió hoy al mediodía en la final de la carrera de relevos de Expopet en Corferias de Bogotá. Los equipos de 4 parejas corrían por la final del 8º Campeonato Nacional de relevos en esta misma modalidad. El equipo del carril exterior comenzó ganando y mantuvo la delantera durante 3 vueltas, pero en la cuarta el carril izquierdo le correspondió a una perrita sin raza que pudo remontar las ventajas y hacer campeón a su equipo. Síganos en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos en las redes sociales y mañana, lunes festivo, aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.